Continuamos con la revista 110. Definitivamente estamos en tiempo de reformas. Ojalá todas estas reformas se hagan bien y que no queden crudas, porque son demasiado cosas, digamos que en poco tiempo. Hace unos días, el director de presupuesto anunció que hoy se iba a presentar una propuesta de reforma fiscal, pero el vocero de la presidencia aclaró que no será ahora, será más adelante. Y yo recuerdo que hace unos días yo planteé que no había prisa cuando inició todo esto, pero el tema de la reforma fiscal, que debió ser en la lógica de muchos, el primero en ponerse en la mesa, porque ya tan próximo como octubre habrá que presentar el proyecto de presupuesto de la nación y no sabemos entonces si la propuesta que hará el gobierno va a ser después de que se apruebe el presupuesto o antes, o si lo que hará el gobierno es presentar su propuesta en estos días, informarle a la población que la misma había sido objeto de discusión, de consenso y enriquecimiento por diferentes sectores, como nos dijo con el proyecto de la reforma a la Constitución. Eso un poco sorprendió a todos o a más de uno. Yo no sé si en el proyecto y si en este momento que se habla de reforma fiscal se dará cumplimiento a una promesa que tiene pendiente el presidente de la República y de la que yo cada vez que tengo oportunidad quiero recordársela. El presidente usó como uno de sus temas de campaña desde el 2016 el tema de los combustibles y la distorsión que entendía en ese momento se hacía con el manejo de esto. Sin embargo, el presidente pasó 4 años de gobierno, no ha habido ninguna reacción más allá de que producto de la presión social que sintió en el 2023, sometió al Congreso un proyecto de reforma que yo en forma jocosa he dicho que fue con un parrafito muy pequeño que decía no le hagan caso a eso, porque no es posible que a tanto tiempo de haber sido sometido, todavía el Congreso no haya tenido el tiempo de sentarse a revisar el proyecto de ley que modifica la ley de hidrocarburos, que me parece que es un tema de verdad transversal en la República Dominicana y que lo que se ha estado exigiendo es que sencillamente hay una sincerización en el tema de la carga impositiva. Se nos ha dicho siempre que aún regalándonos el petróleo, la República Dominicana sería cara. Y yo creo que eso es un abuso, que todavía nosotros tengamos eso pendiente. El presidente debería hacer lo que tiene que hacer, no pensar solo en el gobierno, sino también en los ciudadanos, y motorizar la modificación de la ley de hidrocarburos para que nosotros podamos tener algún respiro y en vez de estar diciéndonos todas las semanas del gran sacrificio que hace el Estado en nombre del pueblo dominicano, pues que sencillamente, sincerizando esto, no tenga que hacer ese sacrificio. Y ahora que se está hablando de reforma, a lo mejor sería importante incluir ese aspecto. Michel decía que él entiende que no va a ser tan fuerte, que quizás lo que estemos hablando es de sincerización de algunos impuestos, pero debemos esperar. Hablando de la reforma fiscal y la necesidad de que finalmente el presidente de la República le cumpla al país con la promesa de revisar de manera positiva la ley de hidrocarburos. Y como he dicho en otras ocasiones, si es que no es posible, señor presidente, sincerizar esa ley, dígaselo a la nación,
quede bien con sus electores que le dieron, o le ha dado 2 veces, voto de confianza. Y ese es un tema que ojalá no pasen estos 4 años también sin que usted se refiera nuevamente a él y que haga la debida diligencia para que hoy su Congreso pueda abordar ese tema de manera como se le había prometido. La reforma laboral, yo pienso que a veces se habla entre líneas, no voy a abundar mucho, porque en efecto no hay grandes novedades en lo que ha planteado el gobierno y que en principio ha sido socializado con el sector laboral y el sector empresarial. Más allá de la posibilidad de implementar el convenio 189 sobre los derechos de los trabajadores y las trabajadoras domésticas, más allá de la aplicación efectiva del 80-20, que eso no necesita ninguna revisión, solo aplicar la ley y ver efectivamente en cuáles áreas es posible cumplir con eso, porque hay áreas que no va a ser posible y eso tenemos que hacer conciencia de ello. Sin embargo, uno leyendo entre líneas, hay algo que está discutiéndose en el Congreso que ya de antemano ha sido rechazado. Nos plantearon que, bueno, se le va a agregar un día a las vacaciones para que sean 15 días efectivos. Hace bien. Nos dicen que se le van a agregar 2 días a la licencia por paternidad. Y todo el mundo lo aplaude. Pero señores, eso no está diciendo de entrada que la ley que está discutiéndose en el Congreso de otorgarle 10 días a los padres no va a ser aprobada. Eso es lo que nos están diciendo. No, le vamos a dar 2 días solamente. Tienen 2, van a tener 4. Eso significa, leyendo entre líneas, que ese proyecto murió. Olvídense si yo estoy de acuerdo o no, pero se está discutiendo. Entonces refiéranse a él y no le digan a nosotros, por debajo de la mesa, el acuerdo es 2 días más. Y se acabó la discusión. Es lo único novedoso que yo veo en lo que ha planteado el gobierno, que ha consensuado con... Y las vacaciones buenas. El día más, bueno. Sí, pero cuando ya ese día más te pone a ti, que te meten 3 semanas de vacaciones, Sí, meten 21 días. Pues acuérdate que son días laborables. Lo que pasa es que los 21 depende también el tiempo que tenga trabajando. A partir de los 2 años. Claro. Pero bien, digamos que no hay tampoco grandes expectativas, lo que quiero decir, con el tema de la reforma laboral. Veo que sí, hay una defensa por parte del sector empresarial a un tema que parece no hay consenso, que es el tema de la cesantía. Y eso hay que pensarlo bien, porque se ha planteado la posibilidad de un seguro para sustituir la cesantía. Y yo pregunto, ¿ese seguro qué tiempo va a cubrir? Este es un país donde conseguir un empleo no es fácil. Lo primero, es lo primero. El seguro de desempleo. ¿Qué tiempo te va a cubrir? 2 meses, 3 meses, ¿será suficiente? Pero además el otro tema, y veía unas declaraciones que se le atribuyen a la señora Almanzar, bueno, de lo gravoso que es, inclusive para el salario, el tema de la cesantía. Y yo en este espacio, en una ocasión he dicho que la cesantía usted solo la recibe si se va bien de la empresa. Si a usted lo votan por una causa justificada, a usted no le toca un centavo. Si usted renuncia, a usted no le toca un centavo, más allá de los derechos adquiridos. Por lo tanto, se ve en principio porque se va acumulando, pero esa acumulación solo se resuelve si el contrato termina bien, porque si usted violó cualquier disposición del contrato y da lugar a un despido justificado, olvídese
que esos 10 años que usted trabajó para la empresa y ese activo laboral que para la empresa es un pasivo, sencillamente a usted no le toca. Entonces es una cláusula de protección a la estabilidad para los despidos indiscriminados. Sí. Pero es una carga, hay que verlo, no despacharlo rápidamente, porque hay que ubicarse en la República Dominicana de hoy, en el mercado laboral nuestro. Yo creo que a partir de esa premisa que hay que dar la discusión. Junior, mira, y siendo un poco prácticos también, creo que Michelle podría hablarnos en base a su experiencia o la experiencia de muchas personas del sector empresarial. Oye, hay gente, también debería legislarse en cuanto a la forma de acceso a ese beneficio de la cesantía, precisamente porque vemos muchísimos casos de empleados que en algún caso le pueden causar hasta un daño a la empresa, es decir, hasta causar algún tipo de perjuicio más costoso que lo que costarían sus prestaciones laborales que ellos aspiran a tener. Eso es lo que pasa. Claro, lo que hay que hacer es dar la discusión para a calificar, conciencia. para recibirla. Dar la discusión a conciencia de lo que tenemos y los correctivos que hay que hacer, porque veí también que se habló ahí de las ejecuciones irregulares. Eso solo lo permite el sistema, eso está prohibido. Eso está prohibido. En lo que respecta nuevamente a la reforma constitucional. Sí, déjame decirte algo que tú preguntaste. Depende de cómo tú veas el tema de la cesantía. Porque yo te puedo decir que yo tengo una opinión como la de Junior. Ay, yo quiero un derecho adquirido, yo quiero eso y todo eso. Ahora yo te voy a decir algo. Cuando se hizo el pacto social, que se creó la ley de seguridad social, y esto no le gusta a la gente que yo lo diga, se acordó que al crear una ley de seguridad social que tuviera un fondo de pensiones, un fondo de salud, un seguro de pensiones, un fondo de pensiones, salud y accidentes de trabajo, se iba a revisar la cesantía al año. Ese fue el pacto social. Y eso fue lo que se acordó. Y ahora tenemos las dos cosas. Tenemos las dos cosas. Se quedó la cesantía y se quedó la ley de seguridad social. Entonces todo va a depender si tú lo ves como patrón o lo ves como empleado. Y no era que la iban a eliminar, era que la iban a que los derechos adquiridos se mantenían. O sea, tú tienes 20 años en Revista 110, usted hoy tiene 500,000 pesos guardados, ya detenido ahí. Y entonces a partir de ahí usted tiene su seguridad social. Después nosotros comenzamos a hablar de un seguro de desempleo cuando vino lo del COVID. Ven acá, ¿por qué no tenemos por lo menos 90 días, ver si da hasta 6 meses de por lo menos un porcentaje de tu salario? Para como es en otros países? O inclusive, luego está la discusión. ¿Tú sabes cuál es la otra discusión? De que nos digan a nosotros, mira, si tú entraste con la ley vigente, ok, tú sigues recibiendo tu liquidación, tu cesantía. No es que hasta ahora se congela. Ahora, empleado nuevo entra con la ley de seguridad social y ojalá y se consiga aunque sea 3 meses de desempleo. Y ya todo eso estaba resuelto porque eso fue lo que se acordó. Que nos guste o no, es otra cosa, porque como empleado yo quiero que mantener mi liquidación y mi seguro de desempleo y toda la cosa, ¿verdad? Y quiero lo que tengo no perderlo. Pero lo que se acordó cuando se creó la ley de seguridad social, cuando le pusieron 17% del sueldo en adición del sueldo, ahí que se viola ese acuerdo. Ahora, tú tienes que ver cómo tú lo quieres, cómo lo analizamos, del tripartito, como el gobierno, como los empleadores o como los empleados. Hay que verlo así. ¿Verdad? Yo creo que ahí es que radica un poco también la trampa, Claro. Michelle. ¿A ti te gusta, ¿Cómo yo ¿Cómo me ubico? que suban los views? ¿Cómo ¿Te me gusta que ubico? suban los views? No pueden quitar la cesantía y la cosa, es un abuso de la... Ahí es Eso que ahí está, tú- ahí es que está la trampa, que cada quien está sentado a partir necesariamente de sus intereses. Y yo lo que digo, veamos esto más allá.
de la individualidad. Veamos esto como un problema, el problema social que hay en la República Dominicana, los problemas referidos a la falta de empleo, verlo como lo que es una indemnización a la que tú puedes tener derecho si tu empleador viola el contrato de trabajo en tu perjuicio. Es ahí que está el tema. Entonces, no es un derecho adquirido. Eso es eso, una indemnización a la violación del contrato de trabajo. Bueno, sí que se acumula en el tiempo. Se acumula ahora. ¿Cuál es la forma que vamos a buscar para resolverlo? Yo no la tengo ahora. Es necesariamente dar un martillazo y decir se acabó y lo que usted tiene acumulado se perdió. Todo eso hay que verlo. Te decía que quiero tocar nuevamente el tema de la reforma constitucional, que en algún momento he dicho que la reforma de los temores. Sí, porque el presidente la promueve por el temor de que en el futuro pueda haber alguna gente que quiera modificar las reglas referidas a la elección presidencial y quiere petrificar por eso esa cláusula. El temor que tiene el presidente que bajo una sola persona esté la responsabilidad de designar al Procurador General de la República o Procuradora. Y por eso prefiere entonces que sea el resultado de un aparente consenso en el consenso o por mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura a solicitud de propuesta de él. Digo, ahí están los temores. Entonces, lo relativo ya lo hemos hablado al tema de unificación y reducción de la matrícula de los diputados y unificación de las elecciones, también lo hemos hablado. Pero hay un debate, yo digo que académico, interesante, que los especialistas en materia constitucional han estado desarrollando y de lo que uno, lógicamente, se nutre al ver las diferentes corrientes que refieren y defienden su posición. Hay una viejísima, si la autonomía del Congreso le da para tocar otros artículos, más allá de lo que prevea la ley. Esa es una discusión que la comunidad jurídica y los especialistas no se ponen de acuerdo. Te puede sumarse a una a partir de su propia experiencia. Y lo que yo digo es, si esa autonomía del Congreso se mantiene, cuando la Asamblea Nacional Revisora se reúne, ¿para qué sirve que la Constitución exija una ley e indicar los articulados que se van a tocar? Si al final esa autonomía de la Asamblea puede traspasar la ley que la convoca, hasta dónde eso es permitido, pero no hay consenso. Estamos ahora en la discusión de si debe someterse o no a referendo la propuesta de modificación que ha hecho el presidente de la República. Igual, no hay ningún tipo de consenso, diferentes posiciones al respecto y cada quien en función, lamentablemente a veces uno ve que en función de su interés particular o de su afiliación política, fija posición. La petrificación de un artículo o varios artículos necesita ir a referendo. Dicen muchos, no. ¿Por qué? Porque no está dentro de lo que prevé la ley. Dicen algunos. Otros dicen, sí. Eso debe ser llevado a un referéndum aprobatorio. Hay quienes te dicen, no hay ley para eso. No hay ley. Sin embargo, vi un artículo interesante del magistrado Rafael Ciprián, que un poco con contundencia echa hacia un lado
el tema del requerimiento de ley, porque es verdad, la propia Constitución manda y en principio tiene su propio procedimiento. Si se quisiera hacer un referéndum para una de las materias o para esa, porque otra cosa hay que decirlo, aunque la Constitución prevé cuál es materia, no prohíbe. Y yo me hacía la pregunta, si a un legislador o a un político se le ocurre cambiarle el nombre a la República Dominicana, República Duartiana Dominicana, por ejemplo, No, claro. eso necesita ir a un referéndum. Y no está, en principio no lo veo. Pero la Constitución establece. En principio Que no es lo invariable. veo. Bien. Si a alguien se le ocurre modificar los símbolos patrios, ¿va a un referéndum o no? Y yo no lo veo ahí. Es decir, que hay materia que aunque no estén ahí, por un tema referido a la legitimidad, que yo creo que es el aspecto más importante, más allá si la reforma que se va a hacer de petrificar una cláusula requiere expresamente la Constitución o no que vaya a un referéndum, y teniendo en claro que no lo prohíbe y que en definitiva un referéndum ¿qué persigue? Mayor legitimidad de una decisión que se vaya a tomar, que no solo esté revestida del aspecto legal, sino también de la legitimidad de la población. Entonces esa discusión, desde ese punto de vista, a mí me parece que es buena para la academia. Ahora, en la práctica, creo que le convendría a la sociedad dominicana que la petrificación de esa cláusula, tal como lo plantea también el profesor Flavio Darío Espinal, vaya a un referéndum. Eso no le veo complicación y no sé por qué el gobierno niega que sea necesario. A lo mejor técnicamente, de la técnica constitucional, no sea necesario, pero desde el punto de vista de la legitimidad política y social, yo creo que no afecta en nada que se pueda someter el proyecto a un proceso de validación de la sociedad dominicana. Y la ausencia de una ley de referéndum no prohíbe necesariamente que se pueda someter, porque si vemos el artículo 272 de la Constitución de la República, que establece en cuál materia prima facie es necesario el referéndum, vemos que para que se realice un referéndum no observo que se requiera necesariamente ley previa. ¿Qué dicen los párrafos 1, 2 y 3 de la Constitución referida al referéndum? Dice, la Junta Central Electoral someterá a referéndum las reformas dentro de los 60 días siguientes a su recepción. Y hay un procedimiento. Sí. 60 días, recibió la reforma, en 60 días usted somete un referéndum. 2. La aprobación de las reformas a la Constitución por vía de referéndum requiere además de la mitad de los votos de los sufragantes y que el número de estos exceda el 30% de los ciudadanos inscritos, en el registro electoral, sumando los votantes que expresen sí o no. Es decir, que hay dos requerimientos. Primero, que concurra más de un 30% de los ciudadanos inscritos y que más del 50% apruebe. Todavía no veo que me está pidiendo una ley. Y por último dice que si el resultado del referéndum fuera afirmativo, la reforma será promulgada y publicada íntegramente con los textos reformados por la Asamblea Nacional Revisora. Yo digo, tiene razón el magistrado Rafael Ciprián, no es necesariamente obligatorio la preexistencia de una ley para someter a un referéndum en la República Dominicana, porque ahí está la base, 60 días, decisión más del 50%, que participe más del 30% de los dominicanos con derecho a voto inscritos en el registro
electoral. Entonces, ahí están las condiciones. Ojalá que al final de la jornada se imponga la lógica de la legitimidad de decisiones que en principio pretenden afectar no solo la generación presente, sino futuras generaciones, y que obedecen lastimosamente a la falta de madurez y de conciencia política, porque como he dicho en otras ocasiones, para usted respetar eso, no hay que petrificarlo. Basta con que el presidente Abinader, yo no voy, ¿por qué? Porque la Constitución me dice 2 periodos y nunca más. Y los otros, seguir en esa misma conducta, pero nosotros parece que no queremos cambiar las inconductas y creemos que vamos a tener mejores resultados apretando con la ley o estableciendo sanciones. Aquí se habla mucho del respeto que había a la ley cuando Trujillo. No había respeto, había miedo. Había miedo. La coerción necesariamente no produce educación. Entonces este es un tema que amerita conciencia política, madurez institucional, que nosotros carecemos y no queremos construir, porque todo queremos resolverlo mediante cohesión. No, y todo. También, no, Junior, y también la gente que quiere que en ciertas áreas se mantengan las cosas como están, porque en algún momento podrían beneficiarle también. Eso es, que no cambie eso. Pero es que está establecido, está establecido constitucionalmente, 2 periodos y nunca más. Ya. Y como han dicho otros, y yo reafirmo, en 20 petrificamos eso. ¿Qué quita que en 20 años cambie la correlación de fuerza y la realidad social sea otra y le demos para atrás? Así es. Porque eso depende de la correlación de fuerza. Ahora, cuando usted construye una práctica y una cultura institucional, posiblemente da más resultado, sea más efectiva por el efecto del convencimiento de la gente, de la necesidad de eso, que cuando usted quiere obligarlo a través de mecanismos que le impiden o le ponen un candado a una determinada acción, y lo vemos a diario. Todos los problemas de este país se quieren resolver a través de establecer sanciones. La carencia de soluciones efectivas que debe dar las políticas públicas, queremos superarla estableciendo ya sea sanciones administrativas o sanciones penales más altas, como si eso fuera a darnos los resultados que nosotros esperamos. Bien, muchas gracias, Junior, entonces, y a ustedes también las gracias por estar aquí en Revista 110. Nos vemos en las redes.